Desde que publiqué este iceberg, comenté que no quería realizar una secuela, pero como habéis visto, mucha gente me ha estado pidiendo como locos una segunda entrega y la verdad, no he tenido más opción que hacer este video, para poder satisfacer a los que deseaban ver una segunda parte. Es como cuando haces una tarta de chocolate a un niño, el niño se la come y te pide otra, tú te niegas, pero el niño se pone a chillar y llorar como un loco, no te queda más remedio que hacer una segunda tarta de chocolate, para satisfacer su necesidad. En fin, ¿estáis listos para una segunda parte? ¡Sí! Star Butterfly. Cuando se estrenó Star contra las fuerzas del mal, fue extremadamente popular en su época, gracias a los shippeos, sin embargo, esto provocó que la serie fuera mal en peor y tuviera el final de serie animada, más nefasto de toda la historia, provocando que su protagonista, empezara a ser odiada. Las razones de por qué Star Butterfly es odiada actualmente, es por haber provocado un genocidio hacia todos los seres mágicos al final del show, tener una personalidad de adolescente problemática, rebelde, manipuladora e inmadura. Cyborg de los jóvenes titanes en acción. Desde que se estrenó esta versión de los jóvenes titanes, muchos fans del show del 2003, lo aborrecieron, sobre todo por la personalidad de los personajes, pasando de unos héroes con un desarrollo en la trama con toques de comedia y a unas parodias sin ninguna pizca gracia. Siendo Cyborg, el peor afectado en esto. Las razones de por qué esta versión de Cyborg es muy criticado, es que es todo lo contrario de otras encarnaciones del personaje, mientras que en la serie del 2003 y en varios cómics, es un personaje frío, esta versión es un completo payaso, siendo uno de los motivos de las críticas feroces a este show. Asuka Langley. Algunos fans de Evangelion, detestan a la piloto de la unidad 002, por tener una personalidad violenta, donde se la pasa casi siempre golpeando a Shinji y ser alguien desagradable casi todo el tiempo. Por lo menos protagonizó algunos divertidos memes asociados con los jueves. ¡Feliz jueves! Mabel Pines. Este personaje de la serie animada de Gravity Falls, es un caso peculiar, ya que los fans de este show animado, empezarán a notar los errores que posee Mabel. Al principio, Mabel solía ser un personaje muy querido por muchos, debido a que ella era la típica chica adorable, optimista y que siempre estaba feliz en la mayoría de casos, opacando sus rasgos negativos. Pero con el pasar del tiempo, la gente empezó a detestar a esta niñata, debido a su personalidad egoísta, manipuladora, ser una entrometida en la vida de otros para cambiarla por la fuerza, una posesiva y ser la responsable del Weirmagedón. Y además, ella no posee un desarrollo en la historia de la serie ni aprende de sus errores. Eric Cartman. El gordo más malvado y cabrón de la historia, es un personaje que por un lado hay gente que se ha reído mucho de él, pero por el otro lado, hay gente que le desagrada. Algunas personas detestan al gordo diabólico, es por ser un niñato malcriado, desagradable, racista, machista, intolerante a las críticas a su persona, materialista, ser un sociópata y cosplayarse del hombre con bigote chistoso. Por lo menos en varios episodios, salvo a varios gatos, una ballena, al mismo Kyle, ridiculizó a Osama Bin Laden al puro estilo de Bugs Bunny y fue quien derrotó al maldito Saddam Hussein con un power-up de lanzar rayos. Griffith. El antagonista principal del legendario manga, Berserk, es muy detestado por parte de muchos seguidores de la obra creada por Kentaro Miura. Mucha gente le tiene asco a este personaje, debido a sus repugnantes acciones, como violar la casca delante de Guts, para destrozarlo psicológicamente, y usó el Behelit para convocar a la mano de Dios, para comenzar el eclipse para sacrificar a todos sus aliados por el poder. Capitana Marvel. Esta superheroína que tuvo su película de origen en 2019, es y sigue siendo un personaje muy aborrecido, tanto por fans de Marvel como por público en general, debido a que ella tiene una personalidad desagradable, no tiene desarrollo en la historia, es decir, básicamente es una Mary Sue, un personaje aburrido. Asa. La película que celebra los 100 años de Disney, fue aniquilada sin compasión por parte de muchas reseñas por varios factores. Y uno de esos factores, fue su protagonista Asa. El problema con este personaje es la típica protagonista del Disney moderno en plan Mirabel de Encanto o Anna de Frozen, es torpe, en pedir un deseo ambiguo a magnífico, con lo provocó que la gente odiara al personaje. No es de extrañar que la gente le dé la razón al villano de la cinta que a la protagonista. Sakazuki. Dentro de la marina hay poca gente con un sentido de la justicia tan absoluto como Akainu, para él no existe la compasión.
Esto lo ha demostrado desde su primera aparición, y no tuvo problemas en acabar con Ace, simplemente porque, para él, que este sea el hijo de Goldie Roger siga con vida es algo demasiado peligroso desde su punto de vista. No es de extrañar que por su temperamento sombrío, se haya ganado el odio de algunos fans de One Piece. Sleepy Toad. Este sapo, se le considera el personaje más detestado de la saga de Star Fox, debido a que posee una voz irritante, sobre todo en la voz del Star Fox 64 y su versión para 3DS. How's the Arwing doing, Fox? Otra cosa mala del personaje, es que sus habilidades de pilotaje son extremadamente malas, debido a las distracciones que su constante súplica de SOS causa en el juego de un jugador, especialmente porque cada aliado debe sobrevivir para obtener la medalla de una misión, por lo que Falco se burla de él sin piedad. Velma de su serie del 2023. Esta encarnación de Velma, es sin duda la peor y por buenos motivos. Las razones de por qué esta versión de Velma es insufrible junto a toda su serie, es que se siente como una autoinserción de la creadora de la serie, ya que ambas son de origen india, y son parecidas físicamente, dejando a Majin Mortal como una obra maestra a comparación. Otras cosas que hace una pésima protagonista, es su personalidad molesta y hacer un twerking cuando matan a un personaje, lo que la ha convertido en blanco de críticas. Shadow the Hedgehog. Sé que habrá gente que se sorprenderá por poner al erizo Darks en un iceberg de este estilo, pero escuchen atentamente lo que diré a continuación. El debut de este personaje en Sonic Adventure 2, fue muy bien recibido, tanto, que gracias a su popularidad, aparecería en juegos posteriores, abandonando su destino final de su juego debut, donde iba a morir definitivamente. Pero, ¿por qué hay gente que odia a Shadow the Hedgehog? Con el paso del tiempo, Shadow empezó a ser objeto de burlas en internet, convirtiéndolo en un edgelord, por culpa de su propio videojuego, donde el erizo Darks actúa como un imbécil por culpa de la traducción americana, usar vehículos y armas, provocando que se creara una especie de leyenda negra a su alrededor sobre la mala escritura. Gracias a la cultura del meme, Shadow fue víctima de la infame flanderización recientemente, pasando de un personaje altruista y uno de los aliados más poderosos de la saga del erizo azul, a un edgelord imbécil que actúa sin pensar dos veces y proclamándose como la forma de vida suprema, como se vio en uno de los cómics de IDW. Si quieren ver cómo Shadow se flanderizó con más profundidad, vean este video del usuario Ryuko Shion. Rey Palpatine. La protagonista de la trilogía de secuelas de la Guerra de las Galaxias, fue blanco fácil de críticas muy negativas, esto debido a que ella se le considera una Merisu, es decir, pilota el halcón milenario a la primera, usa la fuerza a la perfección por ser nieta de Darth Sidious, deja en ridículo a un caballero de Ren entrenado sin nada de experiencia y se apropia del apellido Skywalker al final del episodio 9, generando aún más rechazo. Rey Skywalker. En mi opinión, me parece la protagonista femenina, más sosa y desastrosa que he visto en cualquier obra de ficción. La princesa Grumosa. La razón de por qué esta cosa es despreciada por algunos fans de Hora de Aventuras, es por ser una pésima amiga con los dos protagonistas, como en el episodio donde Jake se está convirtiéndose en un grumoso por culpa de un mordisco suyo, esta los deja plantados porque estaba más interesada en una fiesta popular. Otras cosas negativas son, es muy descuidada, tener una personalidad egoísta y soberbia, la convierten en un personaje muy desagradable. Por lo menos al final de cada episodio donde ella aparece, aprende una lección. Dante del reboot. En la Tokyo Game Show del 2010, Capcom presentó un reboot de la popular saga de Devil May Cry, donde se presentó una nueva versión del personaje, que terminó recibiendo críticas extremadamente negativas. Las razones de por qué la gente detesta esta versión del cazademonios, aparte de su diseño occidentalizado, es por tener una personalidad de rebelde marginado social, ser un alcohólico y depravado sexual, contrastando con el Dante canónico. A excepción del Dante del segundo juego, que ese no es Dante. Don Cangrejo. Una víctima más de la flanderización, el dueño del crustáceo cascaduro, y jefe de Bob Esponja y Calamardo, es un tipo muy rata, que solo le importa el dinero, hasta haría cualquier cosa por conseguirlo, como robar o estafar. Trata mal a sus empleados, se escandaliza como cuando Calamardo les devuelve el dinero a los clientes y se aprovecha del pobre de Bob Esponja, para luego pagarle una miseria tras trabajar mucho.
Lo peor de todo, él siempre termine ganando de cualquier manera la mayoría de veces y en muy pocas ocasiones es castigado. She-Hulk. Si bien, este personaje en los cómics fue muy bien recibido, pero cuando entró en el universo cinematográfico de Marvel con su serie, fue objeto de críticas mordaces. Las razones de por qué esta encarnación de She-Hulk es muy criticada, es por tener un humor de ruptura de la cuarta pared, sin ninguna pizca de gracia, cosa contraria con Deadpool. Otra razón de por qué este personaje es muy despreciado, es por protagonizar una escena de twerking en el tercer episodio y la verdad, parece que los creadores de la serie, hicieron esta escena para que algunas personas les ofenda y que otras se rían. En mi caso, esto no me hizo ni puta gracia. Gendo Ikari. Considerado por mucha gente, como uno de los peores padres del anime, el comandante de la organización militar NERF, es un sujeto muy desagradable. Como dije antes, la razón de por qué hay gente que le cae mal este tipo, es por ser un pésimo padre, debido a que tras el experimento de contacto del EVA-01 y el aparente fallecimiento de su esposa, Gendo se volvió un hombre muy frío y distante, mandando a su hijo a vivir con su maestro. Kirito. El Gary Stu por excelencia, es un personaje que en sus inicios, fue bien recibido, pero con el paso del tiempo, tanto su obra como él, fueron blancos de críticas muy feroces. Las razones de por qué Kirito es muy detestado por algunos, como dije antes, es por ser un Gary Stu, es decir, un personaje perfecto en todos los aspectos, no tener ningún desarrollo en la historia y se le acusa de ser una autoinserción del autor de la obra. Gollum. Originalmente llamado Smigol, fue un hobbit de la rama de los fuertes nacido cerca de los campos gladios. Este bicho es un personaje que o lo odias o lo amas, en el caso de la gente que lo odia, se debe a su personalidad, que puede resultar a menudo irritante, ya que habla en tercera persona y a menudo tiene monólogos de autodesprecio y psicóticos. Su constante necesidad y deseo de obtener el anillo a toda costa causó mucho caos y problemas a nuestros héroes. Por otro lado, hay gente que se destornilla con él, gracias a las múltiples parodias donde protagonizó a principios de la década de los 2000. ¿Qué es lo que tiene? Tengo gambas, tengo chopitos, tengo croquetas, tengo jamón. Diamante rosa / Rose cuarzo. En los comienzos de Esteban Galaxias, la madre del gordo mamón fue glorificada para que unos años más tarde, terminara siendo uno de los personajes más aborrecidos del show. Las razones de por qué es un personaje muy odiado, no es porque esté mal escrita, para nada, sino, porque sus acciones fueron lo que formó el mundo de esta serie animada y que los personajes tuvieran la personalidad inestable que conocemos, por culpa de sus malas decisiones y caprichos. 0. Este personaje perteneciente al GTA San Andreas, es muy detestado por los jugadores del mismo, debido a que sus misiones son las más difíciles de todo el título y por esa razón, muchos jugadores del San Andreas lo odian. Sloe. Desde hace un tiempo, los Padrinos Mágicos fue metiendo personajes nuevos, que fueron detestados por el público, debido a lo innecesarios que se sentían, pero la gota que colmó el vaso, fue cuando metieron a Sloe. Muchas de las críticas negativas a este personaje, se debe a que es básicamente una Mary Sue, a la que le dieron la custodia compartida de Cosmo y Wanda solo porque sí, además de tener una actitud y voz molesta. El perro de Duck Hunt. Hubo un tiempo, donde este Khan, se le consideró el personaje más detestado de los videojuegos. La razón es simple, cuando fallas a la hora de disparar a un pato, este se te ríe en la cara. ¡Qué pinche risa, no! Con su aparición en Smash Bros., se volvió en uno de los personajes favoritos de los jugadores, debido a su look como Best. Kiko del Chavo animado. Lo que hace que esta versión de Kiko sea molesta, se debe a que se pone a llorar por cualquier estupidez, echarle la culpa a Don Ramón de sus problemas y lo peor de todo, tener una madre que hace caso a todos sus berrinches. Abby. En 2020, se lanzó The Last of Us Parte 2, uno de los videojuegos más polémicos de estos últimos años, tanto en su narrativa, como en su propaganda LGBT y sobre todo, de este personaje. La gente detestó a Abby, debido a su aspecto poco femenino y sobre todo, por haber asesinado a Joel Miller, el protagonista del primer juego. El odio al personaje fue tan extremo, que muchos fueron a insultar y hacerle ciberbullying a la actriz que le prestó su voz. Por desgracia, el odio hacia la pobre Laura Bailey aún no ha terminado 4 años más tarde, aunque a menos nivel.
Iris. Algunos fans de la saga X del Bombardeo Azul, consideran a esta Reploid femenina como el peor personaje de toda la saga. La razón es simple, ella es un personaje muy plano y tiene muy poco desarrollo en los dos juegos donde ella aparece. Ares. El antiguo dios de la guerra, fue el culpable de arruinar la vida de Kratos, como manipularlo para que éste termine asesinando a su familia sin que éste supiera que estaban allí. Por lo menos Kratos terminó con su vida. Acaba de convertirte en un gran guerrero. Y lo conseguiste. Resetti. Varios jugadores de la franquicia de Animal Crossing, consideran a Resetti como el personaje más molesto. Este topo gruñón, se encarga de que los jugadores tengan que guardar la partida, en caso de estos reseteen el juego o apague la consola sin guardar, más duro se vuelve, por lo que la gente debe asegurarse de que guarden su partida sí o sí. Chris de Sonic X. Si bien, este personaje fue bien aceptado por el público nipón, el público occidental detestó al Sora de marca blanca. Las críticas negativas a este personaje, es por tomar el papel de personajes importantes en los arcos que adaptan los Sonic Adventures, como, por ejemplo, convence a Shadow para salvar el mundo, mientras que el Sonic Adventure 2, es Amy quien convence al erizo Darks a realizar esa acción. Otras críticas que recibe son, como el cierre del portal para que Sonic no regresara a su hogar, pero en la segunda temporada, se dio cuenta que lo que estaba haciendo estaba mal, así que lo deja ir. En la tercera temporada regresa con Sonic y los demás para unirse con ellos para ayudar a Cosmo y derrotar a los Metarex. Didi. La hermana traviesa de Dexter, suele ser un personaje bastante molesto, debido a que ella siempre entra en el laboratorio secreto de su hermano, suele romper varias cosas, cuando ve un botón, este lo pulsa por mera curiosidad, provocando un desastre dentro del laboratorio. Por culpa de sus gamberradas, se convierte en uno de los personajes más molestos de las caricaturas. Raiden de Metal Gear. Algunos se sorprenderán por poner a este personaje en el iceberg, pero déjenme que os explique. En el año 2000, se publicó Metal Gear Solid 2, donde gran parte del juego controlamos a Raiden y no a Snake como muchos jugadores pensaron, provocando que el personaje se ganara muchos detractores. Aunque bueno, ese hate al personaje fue desapareciendo poco a poco, gracias al lanzamiento de Metal Gear Rising y la lluvia de memes que le caería una década después. Baby Mario. Muchos jugadores y fans del Fontanero Rojo, consideran a esta versión infantil de Mario, como un personaje muy molesto, más específicamente en su aparición en Yoshi's Land. La razón es simple, cuando somos golpeados por un enemigo, Baby Mario se suelta de Yoshi, provocando que este se ponga a llorar y tenemos que recuperarlo antes que se acabe el tiempo. El sonido que produce, llega a molestar a muchos jugadores y sobre todo cuando tenemos que hacer que vuelva con Yoshi. Joder, que te calles. El primer Ratchet. Cuando debutó el protagonista de la saga del Lombax y el robot, no fue muy bien recibido por la crítica, a diferencia de su mecánico amigo. Algunos fans de Ratchet y Clank, y profesionales lo encuentran como un personaje desagradable, egocéntrico, debido a que se preocupa más de él mismo que de otros, como cuando se obsesionó por vengarse de Quark que en ayudar a la galaxia solana del presidente Dredd y no colaborar mucho con Clank. Por lo menos, al final del juego y en entregas posteriores, Ratchet madura y tiene uno de los mejores desarrollos para una mascota de videojuegos. Sí, lo sé, es peor de lo que yo también esperaba. Mira, tenías razón. Esto es más importante que los dos. Fui egoísta al concentrarme en Quark. Queso. ¿Quién no quería tener un amigo imaginario cuando éramos pequeños tras ver Mansión Foster para amigos imaginarios? Pues Queso, no sería el favorito de muchos. Las razones de por qué Queso es el peor personaje de este show animado, es por ser un estúpido sin gracia, como decir frases imbéciles, es un payaso cuando usa objetos que desconoce su uso y es un personaje que solo está de relleno, ya que su único aporte es ser molesto con sus frases infantiles. Vanilla de Final Fantasy XIII.
Considerada por algunos como el peor personaje de la historia de los videojuegos, esta misteriosa chica tiene muchos detractores junto al juego de donde proviene. Desde ser un personaje molesto, porque se la pasa actuando lindamente casi todo el rato, estúpida, los comentarios que ella sueltan están fuera de lugar, tener un diseño mega sexualizado, ser una caprichosa y una egoísta. Lo peor de todo para un personaje mal escrito, es que el juego que intentan venderte, que ella es la heroína del juego. Clint Clover. Muchos fans de Tom y Jerry lo consideran el peor dueño que Tom ha tenido, debido a que es un tipo con muy mal humor y esto provoca que le dé brutales palizas al pobre gato, por culpa de las putadas que Jerry le hace. Clay Puppington. Morel Orel, es una joya de la animación adulta que recientemente, está teniendo popularidad últimamente y además, tiene uno de los peores padres de la historia de la animación. Clay Puppington es un sujeto extremadamente recto, religioso, conservador y republicano, pero eso no es todo, no, le gusta darle golpizas a su hijo, un alcohólico que cuando bebe alcohol, se olvida de su nombre. Otras cosas malas que tiene el señor Puppington es que es un tipo misógino, algo pervertido y con todo lo dicho, tiene el merecido puesto de ser uno de los peores padres de la animación. Benson. Si pensaban que Jeff era el peor personaje de Clarence, están completamente equivocados. Ese título se lo lleva Benson. Maltrata a Clarence, se enoja con facilidad, hace lo que se le da la santa gana, como controlar a los que están a su alrededor y no dan ni un palo al agua. Golf Ball. Esta bola de golf, es considerada el peor personaje de la webserie, Battle for Dream Island. A pesar de su inteligencia, ella es muy mandona, esto último no lo digo yo, lo dicen los propios personajes del show. Otra cosa mala de ella, es que se enfada con mucha facilidad, como cuando hablan mal de ella, cuando la eliminan y hasta cuando intentas hablar con ella. El príncipe Haru. De seguro, no muchos conocerán a este personaje, pero si eres fan del Fontanero Rojo y viste esta película japonesa, de seguro te genere rabia por dentro. Las dos razones de por qué este original character de película basada en videojuegos es detestado, es que en su forma de perro oruga tiene una voz molesta. Y la otra razón de por qué se ganó el odio de muchos fans de Mario, es porque al final de la película, este va con la princesa Peach sin explicación, creando uno de los peores finales de película animada existente. Como dato extra, un fan del bigotón, creó una animación que le costó un año en realizarla, donde crea un final alternativo con muchas referencias. Y bueno, esto sería todo el video, y si les ha gustado, apreciaría vuestro todopoderoso like, comenten lo que quieran sin ofender, compartirlo con vuestros amigos, activar la campanita para estar pendientes de todos mis proyectos, haceros miembros cósmicos del canal y suscribiros. Soy Darnissima y por el bien de mi salud mental, no me pidan una tercera parte. Buenas noches.